Bueno, muchas gracias, Fernando. Primero, agradecer la invitación, agradecer la oportunidad de juntarme con todos ustedes, compartir aunque sea un ratito. Tomo lo que dice el presidente de la FAM. Celebramos la asamblea, celebramos el lugar, celebramos el espacio, celebramos el funcionamiento. Fernando y los compañeros de la provincia todo el tiempo tienen presente lo que ocurre en la FAM y tienen presente que la FAM nos permite dar una mirada federal en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y además una mirada cercana, una mirada territorial, una mirada desde abajo de lo que está ocurriendo, que tal vez es distante, está distante de lo que cuentan los grandes medios porteños, ¿no? Que se hacen llamar medios nacionales, pero cada vez queda más claro que tienen una agenda que responde no a los intereses de nuestra nación en su conjunto, de las provincias, del interior, de los barrios, sino que responde a una agenda de los sectores de poder. Los medios porteños son los medios del poder de la Argentina, que pasa por alto y oculta lo que ocurre en toda la Argentina, aún en la provincia de Buenos Aires. Ustedes no saben lo difícil que es, estando tan cerquita de alguna manera, estando hoy en una ciudad que era nuestra capital, que la tenemos rodeada, ¿no? Prácticamente, territorialmente, y sin embargo cuesta incorporar a la agenda de discusión de los medios porteños los problemas reales que ocurren en nuestra provincia, que le ocurren a nuestra gente. Imagino lo que es para los que están más distantes, para los que tienen menos acceso. A nosotros nos cuesta muchísimo. Entonces, a veces, incluso los trabajos que hacemos, la gestión que hacemos, queda oculta en una agenda presuntamente más general y presuntamente más universal, pero cada vez más alejada de los problemas reales que ocurren en nuestra Argentina. Esto lo digo porque venimos de una elección. Nosotros, decía Fernando, la elección, el triunfo, tiene nombre y apellido. Yo quiero decir que si tiene un nombre y un apellido, el nombre es Evita y el apellido es Perón. Porque fue un triunfo del peronismo en la provincia, fue un triunfo que tuvo que ver con el trabajo territorial que se hizo en cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires. Nosotros le ponemos mucho, pero mucho énfasis al trabajo territorial desde el gobierno provincial y al trabajo al lado de los intendentes e intendentas de la provincia. La gente votó y obviamente hay una discusión, ¿no? Si en provincia de Buenos Aires perdió Milei o ganaron los intendentes y ganó el gobierno provincial. Yo no tengo duda de que Milei contribuyó mucho, de que este gobierno contribuyó a su propia derrota, pero nosotros en Argentina, los que vivimos acontecimientos como fue el 2001, acontecimientos de gobiernos muy malos y muy dañinos, lo que vimos es que la gente en el sobre ponía una feta de salame. Hoy la gente en el sobre ponía un dibujito de Clemente para el que se acuerda, o ponía una puteada y ponía un papelito diciendo que se vayan todos. Acá por eso no tengo duda de que contribuyó el desastre que está haciendo Milei a lo que fue la derrota que tuvo en la provincia de Buenos Aires, pero también quiero valorar que esto no llevó un triunfo de la antipolítica o del que se vayan todos, sino que me acompañan acá intendentes de nuestra provincia que llenaron las urnas de votos a favor de lo que están haciendo. Se votó en contra de Milei, pero hubo a dónde depositar y dónde poner ese malestar, esa bronca, que nosotros tenemos que transformar en confianza, en esperanza y en acompañamiento. Luego, otra breve caracterización sobre lo que está ocurriendo. Estamos ante un gobierno, decía Fernando, es difícil, ¿no? Porque la Argentina tuvo dictaduras militares, tuvo cualquier cosa, ¿no? En su historia, pero seguro que rankea entre los peores de la historia argentina y segurísimo de los peores de la historia democrática argentina, porque no solo es un gobierno que lleva adelante un programa económico
un programa económico neoliberal, un programa económico ortodoxo, de derecha, de concentración, de extranjerización. No solo es el programa económico, sino dos cosas que veo que hay que señalar como particularidades. Porque Milei no vino con nada nuevo, su ministro es Toto Caputo, el de Economía, que es el de Macri, que tuvo que irse por pedido del Fondo Monetario Internacional. Mirá que hay que ser malo y muy malo para que alguien que juega para los intereses financieros lo eche el Fondo Monetario. Así que lo conocíamos, la conocemos a Bullrich, lo conocemos a Sturzenegger, conocemos al corazón de lo que es el gobierno de Milei, pero está aplicando un plan convencional, nada más que viene acompañado de una crueldad que nunca vimos. Es como a cara descubierta. Nosotros sabemos que cuando se vienen los gobiernos del ajuste, los gobiernos de la pobreza, los gobiernos de la desindustrialización, traen con ellos, en general, un marketing que dice, bueno, esto en realidad no es contra la educación pública, no es contra los derechos de la gente, después lo hacen, pero dicen lo contrario. Acá tenemos un gobierno que trató de llevar adelante un ajuste a cara descubierta, sin maquillaje, diciendo que era el mejor ajuste y esperaba que lo votaran. Por eso yo creo que tuvo tanta importancia la elección de la provincia de Buenos Aires. Vengo de estar ahí en Naciones Unidas y la verdad que me parece que lo más importante, más allá del triunfo rotundo que tuvimos, lo más importante es que se trató de vender para afuera que el ajuste de Milei tenía acompañamiento y apoyo popular, que era un ajuste y que era una política espantosa acompañada por sus víctimas, acompañada por quienes estaban sufriendo, que era un gobierno que podía decir cualquier cosa, apalear jubilados todos los miércoles, maltratar a personas con discapacidad, que podía atacar desde comunicadores, artistas populares, a lo que fuera, y que además la gente estaba de acuerdo. Me parece que ese es el efecto más grande. Se rompió un espejismo, un mito que estaban construyendo, que incluso a mí, que vengo de la economía, leo los informes internacionales y traía sorpresa. Decían, este hombre ha bajado los sueldos, está echando a gente en salud, en educación, cierra hospitales como el Garrahan, va contra el CONICET de la universidad y la gente lo adora, lo quiere, está de acuerdo, lo acompaña y le gusta. Creo que lo que rompimos fue algo mucho más grande que simplemente el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, sino que rompimos un mito, un espejismo que se había formado adentro y afuera, de que el gobierno de Milei, la política de Milei, tenía apoyo, sustento y acompañamiento popular. Que quienes estaban sufriendo o no se daban cuenta o finalmente habían resuelto sociológicamente que había que apoyar un proyecto tan despiadado y tan cruel como el que tenemos. Creo que lo que demostramos en la elección del 7 de septiembre, que afuera no se entendía, por eso digo lo de Naciones Unidas, y adentro algunos tampoco, que decían, no, mirá, yo no me opongo a Milei porque a Milei lo quieren, Milei es simpático, les cae bien en las redes, a los pibes. Bueno, y empezaron con todo ese mito y ahí tuvimos buena parte de los que no forman parte del gobierno de Milei o del partido de Milei haciéndose los tontos, haciéndose los distraídos o simplemente siendo cómplices de su ajuste. ¿Por qué? Porque lo he hablado con algunos, no decían, no te podés oponer a Milei porque la gente lo quiere a Milei. Bueno, lo que demostramos el 7 de septiembre es que si políticamente se trabaja, si se va frontalmente, si no se arruga y si se hace con coraje, entonces la gente acompaña a los que se oponen a esta política cruel, despiadada, pero hay que ser frontal y hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa. Me parece que eso también fue una lección. En provincia de Buenos Aires no acompañamos nada de este gobierno, pero no porque somos obstinados o porque tenemos unas anteojeras ideológicas o por hacerle la contra. No acompañamos ni las leyes, no acompañamos el Pacto de Mayo, no acompañamos absolutamente nada porque era dañino, porque es nocivo y porque esto de darle instrumentos al que va a usar el martillo, la motosierra y va a usar el serrucho para romperle la producción, el laburo y la vida al pueblo argentino, la verdad que no se merece ningún tipo de compañía. Y me parece que además, dos cositas muy cortitas, Fer, digo, plan económico espantoso, acompañado
y equipado de un discurso cruel, despiadado, frontal y prácticamente sádico. Prácticamente sádico. Es un gobierno que cierra una empresa. A mí me tocó ser ministro de Economía en la época de Cristina, y si cerraba una empresa, no digo de 300 trabajadores, 30 trabajadores, 20 trabajadores, nos íbamos corriendo, Débora, a ver cómo podíamos ayudar, cómo podíamos trabajar para que el empresario no abandonara, qué podíamos encontrar, si un crédito, si un algo. Esto festejan cada vez que cierra una empresa, porque dicen, si cierra es que tiene que desaparecer. El mercado siempre tiene razón. Y si una actividad vale la pena, entonces va a encontrar el recurso. Lo mismo dice la obra pública, la va a hacer un privado. Si hace falta, si es útil, entonces alguien va a poner la guita. Es una idea de que el mercado responde directamente a la necesidad de la gente, no al poder adquisitivo y la ganancia. Es filosóficamente, políticamente y creo yo históricamente una estafa monumental la que se está viviendo. Y me parece a mí también que frente a un plan económico que viene acompañado de un discurso de crueldad y de sadismo, también empezaron a aparecer otras cuestiones muy graves. Por eso quería compartirlas con ustedes. Este es un gobierno, miren que hemos tenido unitarios en la Argentina. Hemos tenido desde el principio de la historia gobiernos centralistas, unitarios, gobiernos concentradores, pero nunca uno como este. Está en los tuétanos, en el centro de su concepción es antifederal. Es un gobierno que no cree en la unidad nacional como integración de las provincias que conforman y delegan en el gobierno nacional algunas de sus funciones que son concurrentes. Fíjense que es un gobierno que piensa, Milei piensa que la educación no tiene nada que ver con él, que él se ocupa, no sé, de la macro, de la timba y todo lo demás. No le compete, no le importa y no tiene nada que ver. Nada, nada. Todo lo humano, todo lo real, todo lo cotidiano le es ajeno al gobierno de Milei. Aún esto a costa de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no dice que ocuparse no de la educación desde el gobierno federal es una decisión arbitraria e ideológica de quien la preside, del presidente. Hay obligaciones del gobierno nacional, lo que se están cumpliendo. Recién hablábamos con los compañeros del tema coparticipación. Bueno, es un gobierno que ha cortado todos los fondos ilegalmente. Y dice, no, porque yo no creo en que haya que distribuir, entonces no distribuye. Pero no es una cuestión de creencia. Va contra el federalismo, va contra la Constitución, va contra la división de poderes. Por eso digo que tiene una envergadura y una gravedad enorme. Ahora está queriendo privatizar nuestras centrales nucleares, está hablando de bases militares, ahora permitió ejercicios militares de Estados Unidos. Va contra la Constitución, va contra el federalismo, va contra la soberanía, va contra la división de poderes. Esto además de un proyecto económico espantoso y llevado adelante con un desparpajo, con una maldad que realmente no habíamos visto nunca. Entonces yo creo que nos pone a todos en una obligación, sobre todo a ustedes y a nosotros, a los que tenemos responsabilidades de gobierno todos los días, porque yo entiendo, comprendo que toda la dirigencia política puede hablar, puede opinar, pero yo sé, conozco, porque lo hemos visto esta elección y todo este tiempo, que gobernar con Milei en la presidencia de la Nación es una cosa tremendamente compleja, muy extraña, porque es un gobierno que te quita recursos, que destruye y te tira por la cabeza las responsabilidades y los problemas. Y a veces nuestro pueblo nos exige, porque lógicamente uno se comprometió, determinadas soluciones a problemas que no creamos y que no podemos terminar de solucionar. El otro día me pasó estando en Pilar, que estamos inaugurando, bueno, ahí en el parque industrial, y había 300 familias despedidas de una fábrica de cerámica. La industria de la construcción está liquidada, la minería está liquidada. Y yo fui a hablar con los compañeros, trabajadores, con sus familias, que estaban ahí en la calle, y les decía, esto es la macroeconomía. Pero claro, los compañeros quieren una solución. Por supuesto, con conciencia política, con comprensión histórica, sabían que no estaba ni en el intendente ni en mí solucionar ese problema. Pero eso hay que explicarlo, porque si no se arma una pelota de responsabilidades y los desastres y las cagadas que genera el gobierno de Milei les caen encima de ustedes, nuestro, y tenemos que todos los días estar lidiando. Sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, el sistema público de salud
tiene hoy un 30% más en promedio de gente, de consulta, de necesidades que lo que tenía antes. Es un tipo que dijo que venía a privatizar la salud porque la salud pública no anda y no sirve. A mí me gusta decir, vino a privatizar y estatizó. Porque finalmente la gente que ya no puede pagarse un remedio porque desreguló todo el mercado, o toda la gente que ya no puede pagarse una consulta, o que no puede pagar la prepaga, ¿dónde va? Al hospital municipal, al hospital provincial, a la salita. ¿Y qué le va a decir uno? No, no hay plata. Eso le dice una persona espantosa, horrible y denostable y realmente macabra como es Milei. Nosotros, cada uno de ustedes que está comprometido con su pueblo, que vive y todos saben dónde vive, no le puede decir no. Entonces nosotros cada vez más, presión para dar respuesta y cada vez menos recursos y cada vez además más agresión, más ninguneo. Es una situación realmente de una gravedad muy grande. Yo creo que una cosa que a mí más me alegra en la provincia de Buenos Aires es que le pudimos el 7 de septiembre transmitir a nuestro pueblo que esta situación es muy grave y que la forma de terminarla es en las urnas con el voto popular, democráticamente, pero que necesitamos ese apoyo y necesitamos ese respaldo. Estamos en un momento, yo decía, donde está amenazado el federalismo, donde está amenazada, por supuesto, la vida cotidiana, la salud, la producción, la industria, la educación, está todo amenazado. Y decía, este gobierno va contra la Constitución. Tiene presa la presidenta del Partido Peronista, a Cristina. Entonces, nosotros no podemos dejar pasar una situación de esta envergadura. No nos lo va a perdonar la historia. Y eso se juega en las urnas. Se juega ahora. Hay que trabajar para que este 26 de octubre le quede claro a Milei que puede pensar que es un genio, premio Nobel, que está acompañado de funcionarios que son los mejores economistas, no sé qué, pero que la gente, que el pueblo sufre y no acompaña las políticas de hambre del gobierno de Milei, no acompaña la entrega de la soberanía nacional, que el pueblo no acompaña la persecución de los líderes de la oposición, que el pueblo no acompaña esto, y esa es nuestra obligación. Por eso repito, no se equivoquen, yo sé que en cada uno de los lugares hay gente que votó a Milei, pero fue una estafa. Lo que pasa es que si nosotros no explicamos, no nos plantamos, no damos cuenta de lo que está ocurriendo, si nosotros no somos frontales, no somos claros, y digo, el que piensa que se puede esperar, que se puede especular, que hay que ver, porque todavía, bueno, después le va a llegar la cuenta. Porque ya estamos a la altura donde o te parás claramente en la vereda de enfrente, corriendo los riesgos y pagando el costo que haya que pagar ante el gobierno nacional, ante sus comunicadores, ante los medios, pero siendo claramente y netamente lo contrario a lo que está representando Milei, o después te van a pasar factura. Porque estás en contra, lo digo así porque es como lo pienso, o sos cómplice de Milei, No hay ambigüedad y no hay tiempo. Tenemos 200.000 nuevos desempleados en la Argentina. Y último que digo, la provincia de Buenos Aires sufre porque la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva industrial. Por su envergadura, 50% de la industria, 40% del agro. Somos una provincia con 40% de la población. Y nosotros decimos que somos víctima directa, inmediata de estas políticas. Que somos víctimas directa e inmediata, no nosotros como dirigentes, el pueblo de la provincia. Ahora, estando en provincias más distantes, estando en realidades más difíciles, con menos acceso, con más necesidad de obra pública, y bueno, la cosa es peor, no es mejor. Así que hay que plantearlo, y es ahora, y es para el 26 de octubre. Así que yo, para terminar, les digo que hubo un cambio de aire con el triunfo de septiembre. Es cierto lo que dijo Fernando, fue Milei a hacer actos en la provincia, repudiado por la gente. De todas maneras decía, hay un empate técnico. Es lo último que lo escuché decir. Fueron sus últimas palabras antes de la derrota. Hay un empate técnico. Miren, o no le anda el diccionario y no sabe qué quiere decir empate. O no le anda la calculadora y no sabe comparar números. O no le anda la comprensión política
Milei es un tipo con su gobierno que se tiene que sentir repudiado por el pueblo. Y eso es una responsabilidad de la dirigencia política. No hay más tiempo, no hay lugar para otra cosa. Es la elección de medio término. En la provincia no ganábamos hace 20 años una elección legislativa. Hace 20 años no la ganábamos. Decíamos que íbamos a empatar, ganamos por 14 puntos. Esta elección de septiembre, y acá los compañeros intendentes han hecho elecciones históricas también. Históricas, que contribuyeron a un triunfo nacional. Ganamos 100 distritos, además, 107 de los 135. La verdad que fue contundente. Creo que ahí lo que hay que leer es que lo que funciona como un manual, como una receta, es seguir la ideología, seguir las convicciones, seguir el corazón, no especular y poner todo en la cancha. Así que compañeros, compañeras, intendentes, intendentas, lo necesitamos. Este es un país federal, este es un país que tiene un extensísimo territorio y ustedes son los que están día a día ahí en ese mostrador, en ese escalón, dando la cara. No nos podemos esconder nosotros en ningún lado, no podemos viajar al exterior a dar charla falopa, no se puede. Lo que tenemos que hacer es estar al lado del pueblo y explicarle muy bien culpa de quién es lo que está pasando en la Argentina y cómo se cambia. ¿Cómo se cambia? Gobernando para el pueblo. Muchas gracias.